Hola Adrián, ¿cómo va? Digamos que esta reunión que estamos teniendo tiene que ver con dos situaciones. Hacia abril de 2020, la Distrital y en específico la Academia Superior de Artes de Bogotá, la Facultad de Artes de la Distrital, asumió la virtualidad como proceso de formación para impedir o paliar o intervenir en la crisis generada por la pandemia y sobre todo teniendo en cuenta como la posibilidad de beneficiar a los estudiantes y no afectarles en el desarrollo de sus carreras, de sus procesos de formación. Sin embargo, eh, mientras los docentes fuimos asumiendo costos respecto a la implementación de esta virtualidad, de manera casi simultánea empezamos a identificar una serie de falencias a nivel de respaldo institucional, sobre todo en términos de la afectación económica que se empezaba a notar respecto a el desgaste de equipos, respecto a la multiplicación de horas de trabajo y respecto incluso a afectaciones a nivel psicológico respecto a la convivencia que se generaba a partir de una persona trabajando, en muchos casos coincidiendo con otra persona trabajando a distancia para poder cumplir con este requisito. Se generaban estas solicitudes a la universidad y no ha habido una respuesta oficial hasta ahora. Ahora bien, el martes 13 de abril, hace 8 días, se decidió realizar un apagón de Internet para evidenciar esta problemática y otras que se fueron acumulando. Entonces quería preguntarle, Adrián, específicamente en qué consistía ese apagón. Bien, pues consistía fundamentalmente en una reacción. O sea, digamos que como cuando hay un estado de ebullición, cuando hay una situación que empieza a acumularse y estalla. En el sentido en que ya hemos tenido, llamémoslo así, cortes, por decirlo así, de Internet o de señales o de conexiones que han sido cortes por saturación del uso de equipos de docentes. De hecho, es algo que pudo haber pasado en varias ocasiones ya de manera separada. Eso es interesante tenerlo en cuenta. O sea, cuando se plantea como una acción, crea todo un problema. O digamos, hay una situación que llama la atención. Pero es como si hubiéramos unido todos los cortes y los problemas de conexión y de electricidad y etcétera que han tenido tanto docentes como estudiantes en varios momentos. Entonces, fue una situación que sucedió a partir de un acuerdo que se hizo primero en una mesa de trabajo que tenemos y que es muy importante decir, hablar de esta mesa de trabajo, una mesa de trabajo que tenemos entre representantes, docentes y estudiantiles. Esto es algo que también trajo no solamente la pandemia y la virtualidad, sino todos los problemas también administrativos que vinieron junto con la virtualidad y con la pandemia. Entonces es muy importante que estamos uniéndonos y eso antes no pasaba. La virtualidad nos separa, pero también nos unifica más porque es más fácil hacer reuniones virtuales y porque además se creó esa cultura de la reunión virtual. Hicimos una mesa de trabajo docente estudiantil, abrimos esta mesa para ser una mesa ampliada con la comunidad, asistieron varios docentes y estudiantes de distintas facultades y acá se consolidó la necesidad de hacer un llamado de atención. De hecho, se habló en primera instancia de un ejercicio, por decirlo así, como una acción con cierto nivel de inmediatez, con cierto nivel de urgencia, por decirlo así, con una convocatoria inmediata, urgente, y que de pronto fuera un suceso no tan esperado, porque también nos preocupaba que el tema de la expectativa en un primer momento podía ser beneficiosa o no, podría ser también como negativa, y también una manera de tantear cuál era un poco la reacción como experimento para tantear cuál sería la reacción tanto de la comunidad académica, del lado estudiantil y docente, como de la parte de coordinaciones, por ejemplo, ¿no? Y la parte administrativa. Después hubo una asamblea en la Facultad de Artes general, de docentes y estudiantes, y este día se ratificó con la fecha martes 13. Yo como representante he quedado un poco con la perspectiva, y es un poco lo que estoy haciendo, de que para mí los acuerdos se vuelven sagrados. Es raro porque a veces no se vuelven a mencionar o no va mucha gente, entonces después sorprende cuando uno dice, listo, lo que dijeron aquí está.
¿sí? Ujú. Pero me parece que es importante dar, sentar ese precedente de que lo que se dice en una asamblea se ejecuta, ¿sí? Eh, y fue muy curioso porque se unieron varias facultades, tenemos un informe sobre eso. Por supuesto que la participación fue, digamos, diversa también por el nivel experimental que tenía esta acción, por el nivel también de emergencia, de urgencia y de experimento que tenía la acción, y también como de tener un diagnóstico del asunto. Fue diversa en el sentido en que no fue, digámoslo, al 100%. Está tronando acá. No fue al 100%, pero fue muy interesante porque tuvo buen recibimiento, tuvo buena acogida, sí fue de un gran porcentaje, incluso en diferentes facultades, pero de diferentes maneras. Entonces hay quienes decidieron unirse, enlazarse, incluso estudiantes y docentes, y hablar del asunto, hablar de lo que pasaba. Se sacaron memes, salió un twitteratón que tuvo impacto también, y ese mismo día estaba el Consejo Académico sesionando, Consejo Académico, sí. Sí, el Consejo Académico estaba sesionando. Y llevó el asunto, o sea, se habló del asunto. Pero se dijo desde allí que era mejor no mencionarlo para no incentivarlo, digámoslo así, ¿no? Como que se motivaría o se impulsaría si se habla del asunto. Pero llegó allí. Ese fue el informe que nos dio un estudiante, porque ese mismo día después reunimos en la mesa ampliada de estudiantes y docentes y se hizo como un informe de lo que había pasado. Se está recogiendo la información, tenemos videos, tenemos archivos, se está organizando esa información y con lo que se está recogiendo se piensa proyectar, porque pues la situación continúa. Tenemos entonces una cuestión ahora y es que pues ya el distrito también vuelve y ratifica y vuelve a las cuarentenas. Tenemos un comunicado que salió hoy de parte de Rectoría, eh, pues de las decanaturas, pero remitiendo al comunicado de Rectoría, donde se dice que finalmente no va a haber ningún tipo de alternancia, ningún tipo de presencialidad por el momento, que seguimos en virtualidad. Y tenemos la preocupación, lo cual implicó muchas respuestas, fue justamente después, y bueno, puede haber sido una coincidencia, de que la Rectoría publica el gran éxito de crecimiento que hemos tenido en tanto matrículas, que se duplicó. Y lógicamente las respuestas fueron bastante fuertes, pero eso también nos hace sentir que hemos estado ofreciendo un servicio que suma en tanto números, pero que no se tiene en cuenta en tanto el esfuerzo humano, digámoslo así. Entonces, ¿a quién le estamos sirviendo finalmente? Pues incluso si como comunidad docente nosotros decimos porque queremos y porque nos da la gana, como hemos hecho otras ocasiones incluso, nosotros garantizamos que la juventud de esta ciudadanía, de esta ciudad, no se quede sin educación. Y eso fue una decisión propia, incluso política, ¿cierto? Y decimos, bueno, listo, ponemos los equipos porque vamos a ayudar a apoyar a los jóvenes o porque la comunidad estudiantil lo pide, pero que sobre esa base del esfuerzo propio el crédito sea para unas instancias que no han hecho la inversión, eso es delicado. Eso es delicado porque se lleva a la ciudadanía una impresión errada. Entonces creo que estamos recogiendo la información para continuar con la difusión y porque posiblemente ¿no? Daremos noticias y lo avisaremos con tiempo. Volverá a suceder si la situación continúa y evidentemente va a continuar. Eso como muy en síntesis es como lo general, digamos. Ok, Adrián, digamos que no lo dije cuando empezamos esta conversación, pero su merced opera como, en este caso, de hecho, interviene como representante docente dentro de la Facultad de Artes ASAP. Además de Sí, eso, correcto. perfecto. Además de eso, sí quería resaltar el hecho de que este apagón ya se había venido presentando, se daba más de manera imprevista, básicamente por desgaste de equipos, por desgaste de ancho de banda en muchos casos. Se suspendían procesos porque pues básicamente no había posibilidad de cumplir infraestructuralmente con compromisos adquiridos. Quisiera saber, Adrián, respecto a esa situación en específico, cómo en el componente administrativo se refleja esta crisis, cómo las personas que están dedicadas a adelantar y supervisar y facilitar procesos institucionales se han visto afectados por esta modificación de modalidad educativa y por lo tanto asunción, asimilación de procesos
de apoyo infraestructural no planeados. Quisiera dar un pie a la respuesta, si me permites, y es porque es importante que sí haya como un abrebocas de esta respuesta, ¿sí? El asunto es que quisiera incluso introducir el tema de que por eso estamos en la asamblea universitaria. Lo que ha demostrado esta coyuntura es que somos una universidad tremendamente fragmentada, donde hay unas instancias, digámoslo así, de gobierno, por decirlo de alguna forma, de gobierno, tal cual, porque son instancias de gobierno, ni siquiera de administración, sino de gobierno, me refiero a las vicerrectorías varias y a lo que son los consejos fundamentalmente superior y académicos, fundamentalmente, ¿sí? Y a la rectoría, ¿sí? Son instancias de gobierno que están funcionando de manera fragmentada con toda la comunidad, incluyendo la parte administrativa. Y esto es de analizar, porque puede estar designando una estructura de país, incluso en términos no solamente universitarios, sino digital y de gobierno nacional, ¿sí? O sea, cómo se manejan unos números, unos porcentajes y unos aparentes éxitos desde las instancias de gobierno y cómo solamente hablan por la comunidad de las instancias de gobierno. Por eso también necesitamos ampliar las formas de comunicación con la ciudadanía a través de medios alternativos, digámoslo así. Porque en este momento, como bien usted lo dice, Guillermo, precisamente hay una afectación seria en la parte administrativa que incluso debería garantizar lo académico. Y en ese sentido tampoco podemos decir, es que hay instancias de gobierno y administración que se hacen su idea de las cosas por fuera de lo académico, o sea, por fuera de lo que es docentes y estudiantes. Incluso algunas coordinaciones, aunque tienen las coordinaciones la parte administrativa y académica también vinculada. No, ni siquiera es eso, ni siquiera es que hay una fragmentación entre todo un bloque administrativo y todo un bloque académico. Es que tenemos secretarios y secretarias dentro de los proyectos curriculares que han tenido también que sostener. De hecho, es posible que esa carga sea, o en otro sentido, por supuesto, porque es otra labor, pero o igual o de mayor volumen que la académica, porque estamos hablando de que tienen que ser las inscripciones, los horarios, organizar el sistema de Cóndor, organizar toda la estructura que justamente permite el arranque académico, digámoslo así. Están trabajando con sus equipos y en algunos casos, como en plásticas y visuales, se han quedado incluso sin equipos. Y en ese sentido, hay una fragmentación que es más seria de lo que pensábamos, en tanto que no es la fragmentación entre un bloque administrativo y un bloque académico, es la fragmentación entre una instancia de gobierno versus toda una comunidad universitaria que incluye administrativos y académicos, administrativos de secretarías, administrativos de secretaría académica, jurídica. Estamos en el Consejo de Facultad, por ejemplo, y nuestra secretaria académica que maneja todo el volumen del Consejo de Facultad, incluyendo las actas, tiene que trabajar desde su casa y con sus condiciones. Comunicaciones, en fin. Y otro problema que también toca la administración es el tema de las bodegas y el tema de los equipos. Se recortó la contratación porque como estamos en un contexto y en una institución donde se contrata según la necesidad está de hecho, necesidad de pedir equipos, quiero decir, pero no está el protocolo, es algo solamente de protocolo para prestar los equipos que se aclare y que se defina, pero también cae sobre profesores de planta, y en este caso profesores de planta de carrera, son académicos que tienen un inventario sobre sus hombros en términos administrativos. Todo ese problema es estructural definitivamente de la universidad, que parte de una noción de gobierno, se demuestra en esta coyuntura que no es funcional. Entonces, en ese sentido, sí es importante tenerlo en cuenta, y es que no es un problema solamente académico, sino que tiene que ver con lo que es base en general, lo que son bases de la universidad, ya sea docentes, administrativos que son parte de la base, o incluso los que tienen que ver con la parte de bodega y demás. Entonces, sí, es bien delicado el asunto, y a mí me parece que una cosa que deberíamos hacer es unificar, como quien dice, todas estas voces. De hecho, lo hemos dicho en el Consejo de Facultad, y ya tenemos incluso en la mesa una parte de representación de trabajadores. Eso también, por eso hablo de la asamblea, porque está articulado, y en estos momentos hay una articulación también de voces en ese sentido, pero sí es importante señalarlo, como bien usted dice, y hacerlo ver, hacerlo saber. Vale, Adrián, entonces teniendo en cuenta como esa crisis infraestructural que está sobre todo como afectando a los miembros de la capa administrativa
pasando un poco hacia otro espacio, ¿cómo esta crisis se refleja en los procesos que adelantan los docentes? O sea, quiero como que dividamos a la comunidad académica, tal cual como usted le decía, entre docentes y estudiantes. Empecemos como porfa a enumerar las afectaciones en torno a la práctica de los docentes. Por un lado está la afectación en términos de lo humano y personal. Tenemos muy clara los reportes y desde el comienzo tuvimos esos reportes que tienen que ver con la carga humana. Aquí estamos entonces abriendo espacios propios, espacios íntimos, espacios familiares incluso. Yo creo que hay que tener en cuenta la condición humana más allá de lo operativo, ¿sí? La situación humana, que además implica una condición en medio de una pandemia de incertidumbre y que ha afectado porque venimos con un lastre, por decirlo así, de luchas y paros que se llevaron a cabo para lograr una asamblea universitaria que ya se logró, está ahí, ¿cierto? Pero que trajo un lastre en tanto una discoordinación, un quiebre entre los tiempos semestrales y los tiempos anuales. Y esos quiebres han implicado que en medio de la situación pandémica hemos tenido rompimientos de semestre, vacaciones que son despidos o procesos intersemestrales que no existen para nosotros, donde se ha quebrado la atención de salud y la vinculación laboral en términos de nómina y se han hecho contrataciones por fragmentos. Entonces, es una primera afectación fundamental. Estabilidad laboral, cobertura de salud y situación humana, que implica lo que llamaríamos el bienestar, en términos del lenguaje universitario, el bienestar. Sobre eso ahorita, si hay tiempo, quisiera comentar, porque hay procesos que hemos tenido en tanto derechos de petición, demandas y demás, que si podemos compartir pantalla se pueden hasta mostrar, que vienen desde antes, digamos, estableciéndose. Nosotros desde el diciembre del 2020, cuando terminábamos un primer periodo ya en confinamiento, ya en virtualidad, hicimos un derecho de petición incluso con copia del Ministerio de Trabajo, en tanto que solicitábamos que no se quebrara la vinculación, que no se rompiera el vínculo, sobre todo porque el gobierno sacó un decreto donde decía que se deberían mantener las vinculaciones mientras hubiera pandemia, o que al menos no se perdiera la cobertura de salud. Desde entonces estamos haciendo esa solicitud. Seguimos cuando regresamos y en febrero del 2021 sumamos más constancias, denuncias, derechos de petición con la otra afectación, y es la solicitud clara de equipos y apoyos. Hicimos documentos, la participación de toda la comunidad. Lo único que logramos, ya cuando regresábamos en la primera interrupción del 20 al 2021, lo que logramos fue una contratación de una semana antes del periodo académico para tener lo que sería una capacitación en plataformas virtuales para toda la comunidad docente, incluyendo vinculación ocasional, cátedra e incluso honorarios. Paga, o sea, una vinculación paga para lo que sería o lo que implicaría una capacitación en plataformas. Pero no hemos logrado el apoyo en equipos y la figura como tal de cómo funcionamos, si es trabajo en casa, teletrabajo, en fin, no es clara, no se define, y eso hace que no se aclare tampoco el protocolo de apoyo que deberíamos recibir. Y eso cierra el otro problema en la afectación docente directamente, y es que además hay una inversión de recursos y de presupuesto, lógica, que hace el docente, que sostiene con su salario los recursos que sostendría normalmente la universidad. Lógicamente, cuando trabajamos en la universidad presencialmente, hay un recurso que ya está planteado, digamos, en el plan de acción y que implica que el internet que usamos está cubierto por la universidad, equipos que usamos, memoria que usamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es curioso porque se logró una matrícula cero, que es derecho y es algo histórico, en Colombia es histórico, pero realmente la universidad pública, su principio debería ser la gratuidad, debería ser lo lógico, como pasa en muchos países, que la universidad pública es gratuita, ¿sí? Aquí se logró
pero no se logró por un plan, y aquí hay que hacer llamado de atención, de ampliar la base de cobertura. De hecho, eso no se ha logrado, por ejemplo, a nivel de gobierno nacional o distrital, para que abriéramos lo que es la educación gratuita. Es una matrícula cero que terminó cubriendo la universidad con sus propios recursos y presupuestos, pero al final que terminó cubriendo la comunidad docente en este caso, puntualmente y concretamente, porque sencillamente la cobertura grande que hay de estudiantes, si yo tengo un taller de 10, pero tengo una cátedra que las tenemos y yo soy parte de esa cátedra de 100 estudiantes, esa cobertura que funciona y que da números a la universidad, que esos números implican, por supuesto, registro calificado y registro de educación de calidad y, por supuesto, crédito a nivel nacional, valor a nivel nacional. Yo lo estoy cubriendo porque acá en este mismo computador que tengo frente a mí, con el que estoy conversando contigo, tengo aquí el archivo de esos 100 estudiantes. Y este internet que tengo acá es el que está sosteniendo las 24 horas prácticamente, que son 40 horas semanales. Ahora saque usted la cuenta en tiempo completo, que son 40 horas semanales. ¿Cuánto cuesta 40 horas semanales de internet? O sea, ¿cómo se mide 40 horas semanales de internet? Si usted compra un paquete de internet, ¿cuántas horas le dan de internet? ¿Cierto? Esas son cuentas que hay que sacar. Entonces, es lamentable porque eso no se ha ni siquiera reconocido. Esa es mi preocupación. No solo que se cubra o no se cubra, sino que uno hace la solicitud, como usted también ha sido parte de esas reclamaciones, toda la comunidad ha sido parte de esas, son cartas que se han hecho, miles de cartas. Uno hace esa solicitud y esas reclamaciones, son reclamaciones, porque el crédito realmente es de la comunidad en general, también docente y estudiantil, hay que reconocerlo, ¿sí? Pero hay cero garantías en términos de docentes. Y sale un protocolo donde se pueden pedir equipos, pero por ejemplo no para profesores vocacionales. Entonces hay una afectación seria, ¿sí? No se ha resuelto el problema y llevamos un año tratando de resolverlo, ¿sí? Y es un problema macro, no tiene que ver con un otro funcionario, sino que es un problema, insisto, estructural. La universidad requiere un cambio estructural, definitivo, porque no se responde diciendo que tal funcionario, que también es docente, que también es un ser humano, sacrifique su tranquilidad cargando con el costo y la demanda jurídica de que un equipo se pierda, porque eso es lo que está pasando. La universidad, digamos que libera responsabilidades institucionales sobre cargas personales. Eso ha pasado históricamente, en términos de clase, en términos de cobertura, en términos de los equipos. Entonces pone a nombre de personas responsabilidad de equipos. Y el protocolo se dificulta en ese sentido. Es un tema estructural, insisto. Entonces, la afectación hay que aclararla, que también ha sido en ese caso de la parte de infraestructura que estamos cubriendo nosotros personalmente. Y por último, y es importante decir esto, los quiebres han afectado la cobertura de salud, la cobertura de contratación, y había un problema serio, digámoslo así, administrativo en términos de recursos humanos, porque ha habido también situaciones de cambios de equipo de trabajo y demás, y tenemos problemas, hay que decirlo para que la gente se entere, en términos de pagos de nómina atrasados, cuentas con problemas y reportes, por ejemplo, a la DIAN errados, ¿sí? Entonces, sí, es bueno que la ciudadanía sepa que la situación docente, y parecería que tenemos que dar gracias porque tenemos trabajo. Esa es la parte que más me preocupa a mí, que es una sociedad que se ha convertido en una sociedad de limosnas, ¿no? En el sentido en que está tan grave la cosa que dé gracias que se le está contratando. O sea, el gran mérito de la universidad es que no se ha contratado, ¿sí? Entonces me parece que hay un factor humano que se está dejando de lado y que creo que hay que exclamar para que se sienta y para que se dé cuenta de que se ha dejado de lado. Y por último, hay una cosa importante, por ejemplo, que hay que rescatar y reconocer cuando pasó lo del martes 13, y es que, por ejemplo, sí es curioso porque sentiría uno a veces que las coordinaciones, ciertas administraciones, son como, no son cuerpos, no son personas, son como entes abstractos que nos aplastan. Pero el primer respaldo que tuvimos fue de las coordinaciones, salieron dos comunicados que sería bueno hacerlos públicos, incluso, ¿por qué no? Si es que esos proyectos publicarlos, de hecho, si es que esos proyectos lo permiten, hacerlos públicos, y fue un comunicado que salió por un lado del proyecto de artes plásticas y visuales el nuestro, y por otro lado de artes musicales. Y eso creo que es muy valioso porque ante una acción natural, inmediata, urgente,
de la misma comunidad, la coordinación dice, tienen razón, pero además sumamos unas problemáticas y las mencionamos puntualmente. Entonces, muy interesante esas reacciones y esas redes que se van creando. Vale, Adrián, yo creo que ahí en ese sentido sí ya se pasa como de la leyenda urbana de resulta que yo estaba en clase y mi computador se apagó, después lo fui a aprender y resulta que quedó bloqueado porque necesitaba mantenimiento, mientras lo mandaba a mantenimiento los procesos con los estudiantes se detenían, las reclamaciones se incrementaban, etcétera, y no hubo respaldo institucional. Digamos que pasamos eso de escuchar eso como una anécdota a convertirlo casi como en un relato común. Y por otro lado, también el hecho de que, sí, como lo resaltó usted, se ha logrado integrar a una movilización semi-espontánea con una respuesta de apoyo por parte de ciertos entes institucionales como consejos curriculares. Quisiera preguntarle respecto a los estudiantes, ¿cuáles han sido las afectaciones que ellos más evidencian, más denuncian y de qué manera han participado en este tipo de movilización? Hay que decir que con los estudiantes tenemos varias mesas de trabajo y esto es importante porque la articulación ha sido muy positiva. Ha sido un problema también histórico y es que, bueno, también dividir y vencerás la fragmentación en nuestra sociedad ha implicado que los sectores sientan que tienen situaciones tan particulares que no son comunes con ningún otro sector. Y eso pasa en la sociedad en general. Obreros intelectuales, campos, ciudades, en fin. Y eso pasa en la universidad internamente. Pasaría que es como una sociedad también fragmentada. Nosotros un poco superamos esto porque logramos hacer en la Facultad de Artes una mesa de trabajo académico y fue a raíz de la asamblea. La asamblea también ha permitido, como tenemos 100 representantes de la asamblea y mesas de trabajo que vienen de varios estamentos, hemos logrado un poco esa articulación, digamos. Entonces, ellos han participado muy activamente. Incluso en las representaciones, por ejemplo, cuando hicimos la lucha que hicimos porque se sacara el calendario que finalmente logramos porque venía otro problema con el calendario de este año y era que o se fragmentaba el calendario y seguíamos con esa fragmentación año semestre o estábamos hasta más allá del 20 de diciembre, que es algo también, pues ya estamos en agotamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha habido un equipo que se ha armado con la representación ante el Consejo Académico Superior de Estudiantes. Entonces ellos participaron activamente en las reclamaciones que se han hecho. Por ejemplo, hay que notar algo importante ahorita. Nosotros nos sentamos también a negociar con los estudiantes para que las garantías estudiantiles se acoplaran o fueran coherentes o digamos, hicieran equilibrio con las garantías profesorales. Los estudiantes pidieron como garantía una cancelación más allá del tiempo que antes se permitía. Eso trajo como resultado, y esto es importante decirlo acá, que las cancelaciones de estudiantes afectaron las vinculaciones de docentes y el pago de docentes. Sobre todo en la facultad, como un ejemplo, hay profesores que en música tienen una relación uno a uno a veces con el estudiantado, entonces si ese estudiante cancela, pues lógicamente la asignatura se pierde. Y ha habido una rigidez administrativa en ese sentido que no ha permitido, desde la administración misma, porque ha sido, insisto, una rigidez, no ha permitido que haya movimientos de flexibilidad. Eso no implica, y no es la idea, que afectemos o que digamos que los estudiantes no deberían acceder a su derecho a cancelaciones, porque ellos lucharon por ese derecho. Pero esta mesa sí logró que articuláramos. Entonces, gracias a eso, estamos ya terminando un documento de garantías para docentes que incluso van a apoyar a los estudiantes en el Consejo Académico Superior. Por otro lado, las mesas de facultades, tenemos una en la Facultad de Artes, han estado muy activas también en las asambleas. De hecho, curiosamente hemos hecho varias asambleas en la facultad con participación mixta, ¿sí? No tan separada. Y la reacción ante lo que se dio el martes 13 fue muy interesante porque fue de apoyo inmediato. Inmediato. Siempre hay algún que otro caso, es natural, es normal y está bien además porque cada quien reacciona ante una situación política incluso desde su libertad de reacción, ¿sí? Y estudiantes que, bueno, que no entendían o que querían su clase. Pero la mayoría tuvo una aceptación, incluso quedaron en la expectativa de, bueno, profes, ¿y qué sigue? O sea, ¿qué más? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Sí? Participando en discusiones y demás. Porque también se ven afectados y afectadas, en varios sentidos. Primero,
el tema de préstamo de equipos, si bien ya salió el protocolo para estudiantes, ya salió, ya se logró, ya está asentado, ya salió incluso el documento, la resolución, salió ahora. Entonces, si bien, o sea, la tablet no es algo que resuelva para toda la naturaleza estudiantil. Por ejemplo, en la Facultad de Artes hubo una afectación muy seria porque los montajes de artes escénicas requerían situaciones de bodegas que no se podían solucionar y al mismo tiempo les evalúan por sus montajes. Pero además de eso, son estudiantes que tienen que presentar en plásticas, en escénicas o en música y en danzario también, videos, fotos, les exigimos buena resolución, les exigimos archivos, les exigimos ediciones de calidad y no tienen los programas, no tienen las plataformas. Es una universidad pública para todos los estratos. Entonces, que usted le dé una capacitación, que le dé una tablet no resuelve el problema. Entonces, primero, también se vieron afectados y afectadas en términos de los recursos. Y el protocolo se demoró mucho, ¿sí? También eso. Segundo, hay una recarga lógica, porque nosotros tenemos una situación y es que la virtualidad, dado que llegó por fuerza y por obligación coyuntural, o sea, no fue algo que preparáramos con tiempo suficiente, sino que apareció de pronto, nos obligó a, en la misma coyuntura, organizar los recursos y todo lo demás. Pasó en la parte profesoral, que eso nos afectó mucho porque nosotros tuvimos que, al tiempo que dábamos las clases, armar recursos, entonces el tiempo se duplica, porque usted tiene que hacer su clase y preparar el video, o preparar el archivo, o editar una plataforma, ¿sí? O abrir un canal de YouTube y volverse youtuber, que también ha pasado en gran medida, ¿no? Y recurrir a plataformas que no estábamos acostumbrados y acostumbradas. Lo mismo pasó con la parte estudiantil. Y tienen los estudiantes, hay que saber que tienen 3 tipos de carga horaria, y esto es importante en concepto curricular, que son tiempo directo, que es el tiempo directo de la clase, colaborativo, que es incluso en el tiempo mismo de la clase, pero de manera colaborativa con trabajos grupales, cuando no es la conferencia, por decirlo así, o la emisión directa del docente, o trabajan en taller, y tiempo autónomo. Cuando se traslada esto a la virtualidad, hay un problema muy serio, y es que tenemos entonces la característica de que son sincrónicos y asincrónicos, sí, pero es el mismo esquema. Entonces, el tiempo autónomo se ha sobrecargado también para el estudiantado, porque no es lo mismo. Y yo voy a presentar una pieza que le presento a usted, profe, por ejemplo, plástica, que tomarle la foto, editarla o hacer un video y prepararlo y organizar otra presentación. O en artes escénicas, hacer un monólogo que estoy haciendo en el espacio mismo ahí, que organizar un video que me van a hablar. Además, estamos haciendo entonces mucho videoarte, ¿no? Entonces, también se han visto recargados. Y el último aspecto que afecta al estudiantado es la parte humana también y psicológica. O sea, no es lo mismo, lógicamente, bueno, en el arte, hablamos desde el arte, pero considero que en todos los espacios, como todos fuimos estudiantes, ¿no? Entonces, la situación social es parte de la situación universitaria. El diálogo, la interacción, la relación con el otro, pero levantarse en su casa. Además, hay una cosa muy curiosa que pasó, yo hablaba con mucha gente sobre esto, y es que cuando el estudiante, que es joven, que vive con su familia, es universitario, universitaria o estudia, y sale de su casa, tiene una cosa muy curiosa y es que él puede actuar un rol diferente al lugar en que va. Es una suerte de liberación. O sea, él no es el hijo, ¿sí? O el hermano menor o mayor, ¿sí? O el primo. Y ahora sí lo sigue siendo. Entonces, en el campo del arte, por ejemplo, hay como liberaciones también psíquicas, por decirlo así, porque es otra tribu, es otra relación, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, no sé si le ha pasado, Guillermo, que hablan bajito, no pueden hablar duro, porque no es lo mismo que yo hable como estudiante y me libere frente al docente a que me escuche mi mamá. O sea, la relación es otra, ¿sí? O sea, son roles que antes se separaban y que ahora están en el mismo aspecto. Entonces, ha habido depresiones, ha habido situaciones de angustia, situaciones psicológicas y demás, ¿sí? Sí. Y ha habido agotamiento. Entonces, en ese sentido también se afecta el estudiantado y está en mora la universidad en general y por eso estamos en un proyecto de pedagogía y virtualidad para hacer un seminario, un encuentro, un proceso que realmente analice el asunto virtual, cómo nos afecta, pero también como humanos, no como obreros de una fábrica del arte o de la academia, que también nos preocupa eso, que terminamos siendo operadores. Conéctese de su clase y el factor humano no aparece por ningún lado. Yo creo que es importante, si no estamos listos para la alternancia, irla armando, irla preparando. Y ya, hoy pasó en el chat de docentes, por ejemplo, tenemos un chat de la comunidad docente que yo sigo todo el tiempo por ser representante. No comento siempre para dar libertad, pero sí estoy pendiente. Por ejemplo, los docentes decían,
pues vamos al parque, vamos a un espacio abierto, porque hay un tema de salud también y de encuentro, si sea en la distancia, que uno siente que es parte de algo, que es parte de una comunidad. Porque también empieza todo el tema de la preocupación en términos conspiranoicos de que, bueno, cómo nos movilizamos también o cómo nos unimos como comunidad en esta pasividad del espacio cerrado y la virtualidad, ¿no? Entonces, eso afecta a los estudiantes porque los estudiantes mueven mucho las dinámicas, en las aves es muy importante, ellos bailan, danzan, se encuentran, van a los pasillos, o sea, tienen un tipo de dinámica de actividad social, también política, que les permite tener otro tipo de interacciones. Y eso incluso, aunque se recuperó, como dije, ahora se está recuperando, ha afectado un poco también el movimiento estudiantil incluso, en términos de lo político, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, Adrián, yo sigo en mi fijación con los equipos. Ya en el caso de los estudiantes, se ha casi normalizado el hecho de recibir clases por celular con los condicionantes que tiene este tipo de plataforma para acceder a la información, incluso interactuar en estas jornadas de contacto directo, de encuentro directo. También es posible notar cómo bajó cierta presión de salud mental que había respecto a cierto tipo de depresiones y esta se adaptó a otro tipo de circunstancias. Y por otro lado, sí, en algunos casos a uno le toca operar con trigger warnings respecto a los contenidos que va a tocar en clase, a la manera en que va a referirse a ciertos temas, porque pues en muchísimos contextos hablar de ciertas problemáticas políticas para integrarlas a la presentación de ciertos contenidos resulta bastante sensible en el entorno familiar. Y sí, en muchos casos la interacción con los estudiantes lleva a que el trigger warning empiece por advertencia. Esta clase tiene desnudo femenino frontal, desnudo masculino frontal, obras de personas de la comunidad, integrantes de la comunidad LGBTI y antiuribismo. Entonces, porfa, póngase audífonos para que no haya problemas posteriormente respecto a qué tipo de clase está recibiendo mi hijo, no está siendo suficientemente adoctrinado en votar por el próximo presidente, el hijo de Uribe, etcétera, etcétera, etcétera. Y digamos que ahí sí me resulta de interés la manera como los estudiantes respondieron y cómo empezaron a circular la movilización del apagón, sobre todo porque páginas que operan de manera apócrifa, como Memes ASAP, empiezan a mostrar su verdadero potencial, un potencial que ya han realzado en otras movilizaciones, bueno, a recuperar más bien su potencial para dar cuenta de esta situación. Ahí respecto a medios, de hecho, a la difusión, quería preguntarle qué atención recibió este movimiento por parte de entornos de comunicación, de ciertos periodistas interesados en estas problemáticas para darlas a conocer en espacios que vayan más allá de la pequeña comunidad de la distrital y se amplíen a otros sectores. Hubo una comunicación muy interesante que aún estamos estructurando porque la idea es que es preferible esperar un poquito para hacer las cosas bien. Pero tampoco se puede esperar mucho, pero sí hace falta estructurar bien las cosas. Y hay una comunicación que tiene que ver con un medio público de información y otro que tiene que ver con un medio público no tan de información, sino un medio público político o de participación social, digamos. Entonces, por un lado, el medio público de información, estamos en conversación con personas del espectador. Y ya estamos armando la nota y estamos armando la información. Y dos enlaces que llegaron, que ese mismo día sucedió eso, que fueron por parte de Caracol y de City TV. Y por otro lado, tenemos entonces lo que de hecho se está organizando para el 27 de abril, antes del 28, una rueda de prensa. Porque también viene el problema de cómo nosotros nos articulamos, ¿no? Cómo nos encontramos como sociedad con lo que sucede el 28 de abril. Porque parecería que las cosas no tienen nada que ver, pero hay una articulación lógica, sobre todo en una universidad pública en la distrital, que sabemos que tiene asiento el gobierno distrital y que hay también asientos no evidentes, pero sí los hay de gobierno nacional. Entonces hay que ver también cómo nos paramos frente a la situación del 28 de abril y ahí está también la rueda de prensa, donde también se publicaría y serían públicas, digamos, muchas de estas situaciones. Y por otro lado tenemos una opción que ya estamos organizando, que es con el Consejo de Bogotá, que es un debate público.
pues no para decir nombres acá, pero sí está el trámite, sí está como la gestión a través de personas que hacen parte del Consejo de Bogotá. Entonces, muy interesante que pasen estas cosas porque ha pasado antes ya ha pasado antes, y para mí es un canal muy importante porque me parece que el asunto en lo interno se agota un poco también y se vicia un poco, ¿no? O sea, y llega un momento en que nosotros también somos universidad pública y uno de nuestros ejes es la misma sociedad y la ciudad. Entonces, es muy importante que la comunidad, ciudad y sociedad conozca y sea parte de lo que pasa, porque además la universidad pública trabaja con los impuestos del pueblo, de la sociedad. Y eso es algo que de hecho en la Asamblea estamos mirando, porque parece que fuera algo que se da por entendido, pero no se responde ante esto. O sea, uno podría decir que hay una inversión de la sociedad en esta universidad y que, por tanto, como en toda empresa compartida, por decirlo de alguna forma, si lo vemos en ese paralelo, habría que rendirle cuentas a la comunidad y a la ciudad. O sea, qué está pasando con sus recursos y qué está pasando también con sus impuestos. Entonces, esos son los medios que se han comunicado y sí es necesario, muy necesario. Claro, también es necesario proteger el movimiento, ¿no? Menos mal, yo pensé que cuando usted iba a empezar a describir a los medios que se acercaron, iba a mencionar, no sé, entornos como cloacas periodísticas estilo Revista Semana, Periódico El Tiempo, RCN, NTN 24, Blue Radio, W Radio, y pues menos mal no pasó, y como chévere también estar como prevenido respecto a qué tipo de periodistas se acercan para solicitar qué tipo de información también, ¿no? Sobre todo ahora De hecho, que nos encontramos como en un calentamiento de campaña política, y todo este tipo de situaciones pueden ser utilizadas para promover a X candidato o al próximo presidente, el hijo de Álvaro Uribe Vélez. siempre hay una posibilidad de oportunismo. Uh -huh. De hecho, en ese sentido, yo con esto estoy aprendiendo cada vez más y es muy curioso porque hay una madurez que uno a veces tú alcanzas a reconocer. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en el tema de asamblea universitaria, eh, todo el movimiento estudiantil fundamentalmente siempre tiene un espacio que es coordinación, comunicaciones y demás. Uh -huh. Y siempre se ha manejado con mucha cautela el tema de los medios y cuáles medios son. Entonces, sí, siempre se pregunta de dónde viene, cuál es el interés, etcétera. Y eso es muy importante porque, por supuesto, que siempre hay una posibilidad de oportunismo y de alteración de la información incluso. Sí. Una pregunta, Adrián, creo que con este ya podemos ir como Guillermo, creo que tiene el micrófono apagado. Ah, perdón. Una pregunta, Adrián, con la que creo que podamos como entrever el cierre de esta entrevista. ¿Ha habido procesos de comunicación con la alcaldía? Pues, o sea, recuerdo que en campaña Claudia López echaba en cara que había sido estudiante de la distrital. ¿No se le ha recordado eso? Hubo un proceso de comunicación con la alcaldía al comienzo, porque esto es un proceso que se viene, ya sabemos, desde la Asamblea Universitaria, y de hecho hubo reuniones directamente con la alcaldía, con la alcaldesa directamente incluso alrededor de la Asamblea, donde se le hizo saber la situación incluso de la parte de docencia y del tema, por ejemplo, de la fragilidad de la vinculación ocasional, que ese es un problema muy serio que debe hacerse público y debe ventilarse, porque hay un tema de ley que no está siendo efectivo en términos de la universidad, de qué se entiende por un docente ocasional y hasta qué punto somos o no ocasionales. Esa comunicación con el tema de la pandemia, digamos, se enfrió un poco. Uh -huh. De hecho, el distrito se ha cargado de muchas problemáticas. Hubo otra comunicación nuevamente con el tema de la matrícula cero, y una comunicación para exigir que la matrícula cero respondiera a una ampliación de la base, de la base presupuestal de la universidad, que es responsabilidad del distrito. Esa solicitud quedó allí, y en ese momento las comunicaciones que les comentaba, o que les comentaba que se empezaron a tramitar en términos de derecho de petición, reclamaciones y demás, también se hicieron a la alcaldía. En estos momentos hay otro enfriamiento de la comunicación. No hemos tenido respuesta, no hemos tenido reacción por parte de. Tenemos incluso una preocupación muy seria porque en los medios a nivel masivo y desde la información del distrito de todos sus canales,
cada vez que se habla de profesores, parece que solamente fueran los de colegios y los de colegios públicos, por ejemplo. Pocas veces se habla de educación superior. Y hablo, por ejemplo, en términos de las vacunas. Y tenemos docentes, por supuesto, que tienen problemas de salud, cómo se va a reactivar la universidad si no se mira ese asunto, y eso también lo estamos mirando, lo estamos analizando, porque ni siquiera en ese sentido había un pronunciamiento. Ya tenemos entonces, en este debate público que estamos organizando, un llamado que ojalá sí sea participativo por parte de la alcaldía, ya sea directamente, y bueno, ya sabemos que la alcaldesa es presidenta de nuestro Consejo Superior, o sea, tiene asiento en el Consejo Superior. Sí. La única universidad que tiene esa presencia, por tanto, debería claramente ser una participación directa, ¿sí? Pero al menos, que ha pasado en otras ocasiones, hay alguien que representa a la alcaldía en el Consejo Superior, o por lo menos en los debates que hemos hecho y que hemos tenido. Entonces sería muy importante lograrlo, y estamos en retomar, ya pero citado, a una mesa empezando por un debate. Porque sí, hace mucha falta esa comunicación que en estos momentos está bastante quieta, bastante fría, bastante silenciosa. Ok, Adrián. Digamos que para cerrar entonces, usted había hablado de una asamblea que se va a realizar qué día, porfa, para que las personas interesadas la sigan. Mañana estamos citando a Asamblea General de Facultades. Ajá. Por lo pronto la Facultad de Artes la hace mañana, y posiblemente la licenciatura la hace mañana también, y quizás Medio Ambiente la hace mañana. Pero durante esta semana deben estarse haciendo las asambleas de facultad. Y la propuesta es que se haga una asamblea general de universidad posiblemente este mismo viernes 23 o por tarde el lunes 26. ¿Por qué? Porque se intenta que sea antes del 28. Pues porque todas estas situaciones hay que ver cómo confluyen hasta el 28. Por supuesto. Sí. Sobre todo por lo del problema de las docenas de huevos, que seguimos buscándolas por todo lado, ¿no? Claro, y es que para ver si esto va a ser cierto, o si va a ser real. Si nos va a costar realmente 1.800 pesos, pues está buenísimo. Y si no es en paralelo, entonces, ahora el problema es que si se baja así una docena de huevos, puede que nos bajen el salario también, entonces no, hay que tener cuidado. Huevos, ahora nos pagan con huevos, o sea, ya vaya alistando la huevera para su cesantía, pensión, para fiscales, etc. Claro, pero aquí hay una articulación que es muy curiosa, porque uno a veces no la encuentra y al final se aparece. Y mire qué curioso, es un dato que voy a dar, ¿sí? Nosotros estamos trabajando en la asamblea universitaria, ¿correcto? Sí. En esta asamblea universitaria, lo que estamos es proponiendo el estatuto que reformaría la universidad. Esto tiene dos insumos. Un documento que viene desde una constituyente que se hizo desde el 2005, 2007, pero que se consolida en el 2015, y que saca un documento ya acordado con la institución y con las directivas en el 2017. Y un documento que siempre hemos dicho que es un documento no tan comunitario y consultivo, que saca el Consejo Superior, que es el del 2018. Sí. En ese documento del 2018 hay unos conceptos financieros, curiosamente, que los encontramos, que empiezan a ser coherentes con lo que pasa ahorita. Es muy curioso con la nueva reforma. Pero además aparece una función en las funciones universitarias, un principio, ni siquiera función, un principio, o sea, los principios son los pilares de la universidad, ¿cierto? Un principio de la función del estatuto universitario que antes no aparecía, ni siquiera aparecía en 2017, aparece un año después, en el 2018, por el Consejo Superior, que se llama transformación digital. Y curiosamente, nos encontramos, coincidencia muy curiosa, que en el plan de gobierno, en el plan de acción de gobierno, de este gobierno, aparece el ítem de transformación digital. Y es muy interesante y muy curioso cómo sí hay enlaces y cómo la precariedad, que fue más fuerte, usted lo ha oído, en este último tiempo, tiene que ver también con una manera de entender la relación con la población en tanto economía, en tanto lo político. O sea, ha habido un cambio en la universidad que sí encuentra conexiones con niveles de gobierno nacional y con leyes que aparecen de pronto, como la reforma tributaria. Entonces, sí, yo creo que
evidentemente no podemos seguir pensando que lo que pasa allá no pasa acá o no tiene nada que ver. Eso Pareciera, fue interesante en el paro que hubo. ajá, ¿Sí? pareciera que Sí, los economistas de los Andes leen entonces documentos de la distrital, vea pues, puntales, vanguardistas en términos de reforma y precarización del Estado, qué lindo. hay una coherencia, hay una coherencia, evidentemente la hay, y la estamos viviendo a distintos niveles. Me parece muy importante que como sociedad entendamos que en realidad hay elementos que, por el contrario, nos unifican y no nos fragmentan. Entonces sí hay que ver cómo se para la universidad frente al 28. Ok, Adrián. Muchísimas Porque además gracias, estaremos en Adrián. cuarentena nuevamente, ¿no? O sea que Sí, pues, no, esto es una sopa, va a ser como una sopa de Bogotán, que quién sabe en qué va a terminar. No sé, pues muchos ojos por fuera y otros Dylans, seguro, y de qué me hablas, viejo. Sí, va a suceder, seguro. Qué mierda, pero va a pasar. muy Va a fuerte ser porque además fuerte. vuelve y pasa. O Además, sea, porque empieza el movimiento y bueno, y por otro y lado, Adrián, es que el acuérdese de coronavirus es muy inteligente, ¿no? Él sabe. Él se agudiza Recuerde cuando otra cosa, Adrián, y es que dentro de las múltiples decisiones tomadas con las patas por parte de este gobierno, empezó pandemia y una de las inversiones más duras que se hizo fue en torno al fortalecimiento del ESMAD. Entonces, yo creo que para el 28 van a estrenar sus máquinas, sus armas, perdón, sacaojos, sus tanquetas. Va a estar lindo ese despliegue de tecnología como Expo Futuro, de pronto. toda la transformación de la tecnología. Ajá, sí, transformación tecnológica, eso. Eso Pues, es. Ah, y la innovación también aparece. De hecho, es curioso porque está la discusión en la Asamblea sobre lo que es la innovación ujú, y aparece ahora muy en relación al plan de gobierno y a los planes presupuestales y tributarios. Es muy interesante ese enlace, muy curioso. sí, sí. Pues Adrián, yo creo que ahí podemos terminar. De pronto sí estar pendientes de la continuidad de estos procesos de organización y la circulación de información producida. Mirar, sí, si algunos medios de comunicación deciden intervenir para ver cómo manipulan la información respecto sí, cuando la ponen a favor como de qué bando y cómo utilizan las reivindicaciones de esta lucha. Y por otro lado, sí, felicitar esta movilización y qué lindo apagón, Adrián. Me recordó la época de los apagones de Gaviria. Qué chévere. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ti por el apoyo y por ayudar a que esto se difunda en canales de información que no son ya los periféricos, o por periféricos son los que eh, necesitamos que sean la voz en sí. Entonces, muy chévere. Muchísimas gracias. Vale, Adrián, a su merced por esta entrevista. ¿Listo? Listo. Vale, gracias. Chao, gracias. Chao, Adrián.